La inteligencia artificial es una de las ciencias que causa mayor impacto en la sociedad, mucho más si tenemos en cuenta que cambiará el futuro de la humanidad. En España existen actualmente un nutrido grupo de equipos de investigación relacionados con las tecnologías de computación natural artificial que aúna sus esfuerzos a través de la RTNAC, la Red Temática en Tecnologías de Computación Natural Artificial, creada hace unos años. Como no podía ser de otra forma, la UNED participa en todas sus actividades desde el principio. De hecho, el catedrático José Mira, ya fallecido, fue uno de los responsables directos de su creación. Hoy nos acompañan dos expertos, profesores del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED, José Ramón Álvarez, director del departamento, y Félix de la Paz, secretario y conductor de esta charla. Con ellos, un invitado que nos presentan. Hoy nos acompaña José Manuel Fernández Vicente, que es profesor titular del Departamento de Electrónica, Tecnología de Computadores y Proyectos y vicerrector de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo de la Universidad Politécnica de Cartagena. Es también delegado del rector para Campus de Excelencia Internacional Mare Nostrum y General Chairman de los Congresos Internacionales IWINAC y coordinador de la Red Temática en Tecnologías de Computación Artificial y Natural RTNAC. Hola. Bienvenido. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos a estas charlas de inteligencia artificial. Hoy vamos a contar efectivamente con la presencia de José Manuel Fernández, que es el coordinador de la red de RTNAC, y vamos a hablar un poco de las actividades que lleva a cabo esta red, de sus orígenes y de todo lo concerniente a lo que es una red temática tecnológica nacional. En primer lugar, José Manuel, y gracias por venir, ¿qué es una red temática? Bueno, pues gracias a vosotros por invitarme. Una red temática es una asociación que integra un grupo de investigadores con unos intereses comunes en un área determinada de la ciencia. Para aclarar un poquillo de qué va esta red, hay que ver un poquillo sus orígenes. Sus orígenes están en un profesor de esta universidad, el catedrático de Inteligencia Artificial, José Mira, que organizaba los congresos IWINAC. Alrededor de los congresos IWINAC habían siempre una serie de profesores e investigadores españoles con las mismas inquietudes y con los mismos problemas y con las mismas necesidades. Entonces el profesor Mira optó por que solicitáramos al Ministerio el reconocimiento de ese grupo de investigadores que participaban en temas de investigación comunes bajo una misma organización legal cara al Ministerio de Investigación de la época, con objetivo de recibir financiación para cubrir actividades que el Congreso no era capaz de cubrir en ese mismo momento. La red se presentó en 2008 y obtuvo financiación, fue reconocida por el Ministerio, se volvió a solicitar en 2010, volvió a ser reconocida. Hubo un periodo en que no hubo convocatorias para redes temáticas y ahora en 2014 ha salido de nuevo la convocatoria y ha sido reconocida como red temática de excelencia en esta última edición, constituyéndose con 10 universidades de prestigio españolas y con los temas que luego veremos, si queréis, con más detalle de la organización de la red. Bien, y esta red, nos acompaña también José Ramón Álvarez, que es el director del Departamento de Inteligencia Artificial de aquí de la UNED. La UNED es una de las participantes de esta red de RTNAC y, como ha dicho el profesor José Manuel Fernández, en esta red participan 10 grupos de investigación. ¿De qué universidades? Bueno, pues aparte de la UNED, también tenemos grupos que participan de la Universidad Politécnica de Cartagena, de la Universidad Politécnica de Madrid, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la Universidad de Santiago de Compostela, de la Universidad de La Coruña, la Universidad del País Vasco, la Universidad de Granada y de la Universidad Miguel Hernández. Bien, una vez que tenemos constituida esta red con todos estos grupos, que evidentemente tienen intereses comunes, en este caso la red temática nacional versa sobre la interrelación entre la computación artificial y natural. Dentro de esta red, ¿qué actividades, qué cosas se hacen para justificar la existencia de esta red? La red articula 9 objetivos principales. El primero de ello era crear consorcios multidisciplinares. Como bien sabéis, la integración entre computación y neurociencia, entre lo biológico y lo artificial, necesita pues que colaboren personas de distintos ámbitos, del ámbito de la biología, la neurología, la computación, la física, etcétera. Entonces, la creación de ese tipo de consorcios para luego optar a distintas convocatorias, tanto del plan nacional como de proyectos europeos. Luego, creación de consorcios con intereses comunes y complementarios.
En segundo lugar, compartir infraestructuras. Es muy importante, si nosotros queremos acceder a registros neuronales, por ejemplo, pues que haya algún neurólogo dentro de algún equipo que nos facilite el acceso o bien a registros neuronales o a laboratorios que puedan realizar determinados experimentos. Y viceversa. Si un neurólogo quiere optar a determinadas actividades de tipo electrónico, de tipo computacional, pues poder utilizar las facilidades de los grupos más tecnológicos para realizar sus tareas. Compartición de infraestructuras, la segunda. Movilidad de estudiantes. Otorgamos premios, es decir, incentivamos a los jóvenes investigadores mediante determinados premios que se entregan en el Congreso. La creación de cursos de verano, también los años en que no hay congresos se realizan cursos de verano. Y también se trata, que esta es una de las cosas que más cuesta, el involucrar dentro de la red a pymes, es decir, que las investigaciones que realizan los grupos de investigación no queden ahí, sino que hay una transferencia de conocimiento al sector productivo y que realmente determinadas empresas se beneficien de los trabajos de la red. Esos son principalmente los objetivos que se implementaron. Bien, pero quizá para nuestros oyentes que puedan centrarse un poco en la temática de esta red, quizá debamos aclarar un poco qué es la computación artificial y qué es la computación natural. José Ramón, ¿nos puedes aclarar un poco estos temas y cuál es su posible interrelación? Sí, realmente este es un tema que siempre hemos estado intentando encontrar una sinergia entre los dos ámbitos. Cuando nos tratamos de la computación natural estamos hablando de intentar analizar cómo realizan los seres vivos que tienen alguna capacidad neuronal o de algún tipo de percepción y de acción, como digo, cómo realizan estas acciones, cómo deciden esto a través de sus circuitos neuronales biológicos. Esta es la parte de análisis. Y luego, en cuanto a la parte de computación artificial, nosotros intentamos o bien replicar este tipo de comportamientos o intentamos implementar otros tipos de algoritmos, otros tipos de computación que realicen la misma funcionalidad, aunque utilizando medios distintos. Entonces, la unión de estos dos ámbitos y la interdisciplinariedad necesaria para que entre estos dos campos florezca de alguna manera nuevos métodos y nuevas colaboraciones, es de donde sale, digamos, un poco todo el germen de este tipo de la red y tanto de los congresos y de las actividades que realizamos. Luego, la red en esto está justificada porque efectivamente son dos campos que en principio están disjuntos, pero de alguna manera hay que conectarlos. Y para conectarlos, lo mejor es que exista un espacio común en el que un médico, un neurofisiólogo pueda hablar con un informático y puedan poner en común los problemas que tienen y poder generar soluciones híbridas, ¿no, José Manuel? Así es. Es decir, estos campos multidisciplinares, sin médicos, sin biólogos, sin estadísticas, sin físicos, sin electrónicos, sin gente de computación, no podría funcionar. Es decir, de manera aislada, la ciencia tiene dos formas de funcionar. Crear conocimiento en el centro de las áreas o crear conocimiento en la frontera de las áreas. Nosotros somos de esta última opción. Crear conocimiento en la frontera de las áreas, para eso tenemos que realizar intercomunicaciones con áreas que nos puedan aportar cosas y nosotros aportar cosas a esta área. Por ejemplo, el campo de la medicina, las neuroprótesis, los marcapasos, toda la electrónica que llevan los dispositivos prostéticos son dispositivos electrónicos, necesitan de un ingeniero. Y viceversa, muchos médicos necesitan de modelos o de sistemas de ayuda a la decisión para poder desarrollar sus sistemas informáticos o sistemas de apoyo a la decisión. Hay muchísimas integraciones últimamente entre la computación natural y la artificial, desde a nivel software como la computación basada en hormigas, la computación basada en el determinados aspectos de las abejas, computación física realizada con neuronas, con proteínas, es decir, la integración y la hibridación cada día es más evidente y lo natural se está convirtiendo en algo habitual dentro de nuestras personas y lo artificial cada vez más está ayudando a la medicina y a los sistemas clínicos. Bien, desde este punto de vista, la Red Nacional RTNAC ha promovido una serie de actividades. Digamos, la actividad principal son los congresos IWINAC. Congresos IWINAC, congresos que fundó el profesor José Mira y que se han venido celebrando cada 2 años desde el 2005. José Ramón, cuéntanos un poco las actividades y el espíritu de este congreso. Bueno, este es un tipo de congreso que se realiza bianualmente
y intenta, digamos, atraer un poco precisamente esta interdisciplinaridad a través de reunir a investigadores tanto del campo natural como del campo artificial para que expongan en común, o incluso las versiones híbridas de algunos de ellos, cuáles son sus avances en esta investigación y que pueda beneficiarse el conjunto de todos los investigadores de esa mezcla de ambos enfoques. Y bueno, hasta ahora se han llevado con éxito bastante razonable. Está la sexta edición. Sí, entonces, los anteriores que se han hecho a raíz de estar bajo el paraguas de la red nacional, pues bueno, han sido los últimos en Santiago de Compostela, en La Palma y en Mallorca. Pero sí, anteriormente se celebraron en distintas sedes. Y estamos preparando actualmente el de 2015 en Elche. El espíritu, bueno, pues un poco de los congresos IWINAC, que intentamos mantener la filosofía que en sus principios fundacionales propuso el profesor José Mira. La idea es un poco ir celebrando en distintas sedes del territorio nacional, donde siempre se busca el apoyo de una universidad de la red, la universidad, a ser posible, una universidad local, y también, por supuesto, el apoyo del centro asociado de la UNED más próximo. Intentamos que siempre haya un centro de la UNED en la sede donde celebramos los congresos. Y además, en estos congresos están abiertos para todos los alumnos de nuestra universidad. Simplemente tienen que presentarse en la Secretaría del Congreso, en las fechas que se están produciendo el Congreso, presentando su carnet de estudiante, se le da una acreditación y pueden acceder a todas las charlas de todas las ponencias, de toda la gente que está presentando sus trabajos en el Congreso. Y además, paralelamente a esta actividad congresual que se celebra cada 2 años, en los años intermedios que no hay congresos, la red celebra un curso de verano también en una de las sedes de alguna de las universidades de la red. ¿Qué actividades se llevan en estos cursos de verano, José Manuel? Estos cursos de verano lo que hacen es cubrir el objetivo, sobre todo de los jóvenes investigadores, e incidir en las vocaciones de la gente. Normalmente, mucha gente que está terminando sus grados o que está empezando sus másters y que no tiene muy claro en qué realizar sus tareas de investigación, pues acude a estos cursos de verano para ver qué es eso de las fronteras entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana, que es como se llaman. En su momento se le puso ese nombre, Fronteras entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Y lo que se trata es de abordar esta simbiosis que estamos hablando de los congresos, que es el objetivo, en qué se implementa, en qué se concreta. Entonces, se invitan a médicos, se invitan a investigadores de inteligencia artificial, se invitan a electrónicos, y cada uno nos habla de su experiencia. Y luego, al final, los alumnos tienen la posibilidad de interactuar mano a mano. Son cursos de verano muy cercanos, donde los alumnos o estudiantes tienen acceso a los investigadores, y muchos de ellos desarrollan sus vocaciones. De hecho, el último que hicimos en Cartagena, en julio de 2014, pues ya ha habido 2-3 alumnos interesados en realizar sus tesis de máster, sus estudios de doctorado en estas líneas. También es importante decir que quizás antes lo he obviado, que es alrededor de los congresos IWINAC, cada vez más se está creando algo muy interesante para los científicos, y es la posibilidad de publicar no solo las actas del Congreso, sus investigaciones, sino desarrollarlas luego en revistas que cada vez se encuentran más altamente impactadas. De hecho, en el último congreso que se desarrolló en Mallorca, se van a editar próximamente ya los 2 primeros números especiales, y en total se han realizado 6 números especiales sobre las actas del Congreso de Mallorca. En Elche se espera realizar otros 6 números especiales, más además hay previsto un número de workshops alrededor del Congreso que permite el articular todo ese conocimiento en revistas altamente impactadas. Estos cursos de verano, en principio, lo que la red intenta es hacer un poco más accesible a los alumnos todo ese conocimiento que se expone en los congresos. Es decir, tienen un carácter mucho más didáctico que lo que es las exposiciones que se hacen en los congresos. Y los profesores que imparten estos cursos hacen un esfuerzo en acercar a los alumnos, fundamentalmente alumnos de posgrado, todo ese conocimiento nuevo en esta área tan interesante, en esta frontera que hay entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Hasta ahora se han llevado a cabo 3 cursos de verano. El primero se hizo en La Palma, lo organizó la UNED, dentro de los cursos de verano de la UNED, con el centro asociado de la UNED en La Palma, y la verdad que fue un éxito. El segundo se realizó por la Universidad Miguel Hernández, se realizó en Elche, que también
con mucha participación. Y este último, como ha comentado el profesor José Manuel Fernández, se ha realizado en la Universidad Politécnica de Cartagena, también con mucho éxito, y la verdad es que el feedback que nos dan los alumnos por correo electrónico cuando están allí es que la verdad es que los temas les interesan mucho, y hemos, como ha dicho el profesor Fernández también, hemos ya tenido varias propuestas de gente que quiere trabajar en estos temas a la hora de hacer su tesis fin de máster o su tesis doctoral. Pero además de los congresos IWINAC, y además de estos cursos de verano, la Red Nacional en Tecnología de la Computación Artificial y Natural, que así como se llama la red RTNAC, ha ido un paso más adelante y en lo que es la divulgación del conocimiento, y se ha embarcado en la edición de una serie de libros, una serie que se llama Serie José Mira en Computación Artificial y Natural. Y bueno, José Ramón, cuéntanos cuál es el espíritu de estos libros y cuántos libros se han hecho hasta ahora y cuáles son los proyectos de la red en este aspecto. Pues el objetivo de estos libros y de esta serie era un poco de sacar al público todas aquellas investigaciones que han tenido poca difusión o que no son tan conocidas, un poco intentando que se dieran a conocer este tipo de investigaciones lo más posible, es decir, difundirlo entre todo lo máximo posible. Hasta ahora se han realizado 2 publicaciones. El primer libro fue publicado un poco por inspiración del profesor José Mira, que admiraba mucho el trabajo de Justo Gonzalo, y lo que se hizo fue republicar los libros que había escrito Justo Gonzalo en una edición facsímil y añadir una serie de imágenes y de trabajos adicionales que fueron editados por Isabel Gonzalo para constituir un libro que se ha distribuido de forma gratuita entre todas las universidades españolas, financiado a través de la red y también de forma digital en Internet. Posteriormente, en el segundo volumen se ha ido a la publicación de los trabajos, una selección de trabajos del profesor José Mira, un poco para dar a conocer y difundir la trayectoria investigadora de José Mira a lo largo de toda su carrera de investigadora. Este segundo libro se presentará próximamente y enseguida se dará a conocer también. En este aspecto, hablando del primer libro, que se llamó Dinámica Cerebral, de Justo Gonzalo, cuéntanos, José Manuel, un poco la importancia de los trabajos del profesor Gonzalo, de qué versaban, y la importancia de que hoy en día, siendo una obra que prácticamente de mediados del siglo pasado, ¿qué importancia tiene hoy en día estos trabajos del profesor Gonzalo? Pues la verdad es que el profesor Justo Gonzalo fue pionero en este área. Justo Gonzalo, a partir de los estudios de heridos de guerra, de la guerra civil, de cómo las esquirlas les afectaban a determinadas zonas del cerebro, postuló una teoría que era revolucionaria para su época. ¿Te refieres a las esquirlas? Esquirlas de un poco, proyectiles o de bala o de guerra. Metralla, efectivamente, metralla el daño cerebral que recibían, pues les hacía padecer determinadas disfunciones que él cartografió en un mapa cerebral, en un mapa cortical. Y ese mapa que él cartografió fue revolucionario para su época, porque mientras en su época lo que estaba preestablecido y todo el mundo aceptaba era que había unas determinadas áreas en las que estaba distribuido el cerebro, que eran las áreas de Brodmann, él hablaba ya en ese momento, en los años 50, de una corteza metamodal, es decir, que realmente la corteza no estaba especializada en una función determinada, sino que todas las áreas estaban más o menos conectadas y había un área aferente dominante. Entonces, cuando tú cortabas esa área aferente por un daño, otra área ocupaba ese lugar. Luego, para que nos entendamos un poco, que el cerebro, en vez de estar hecho de compartimentos estancos, era un todo, y que cuando una de esas partes fallaba, otras partes del cerebro podían asumir esa función. funcionalidad. Eso en los años 50 fue pionero. El libro no llegó a publicarlo, hubo una edición previa en el Consejo, en el CSIC, pero no tuvo mucha difusión. Y su hija, Isabel Gonzalo, culminó los trabajos de su padre, de gráficas, etcétera, y nos propuso la edición. En los años 2005, estas teorías de Justo Gonzalo volvieron a estar de moda, porque Álvaro Pascual Leone, en Boston, a través de los experimentos con resonancia funcional,
comprobó que realmente las teorías de Justo Gonzalo eran las adecuadas, es decir, que existía una corteza metamodal y que todo estaba conectado con todo y que ante un determinado fallo en el sistema había otra área o otro elemento sensorial que ocupaba esa zona. Luego, realmente lo que él postuló en los años 50, en los años 2005 se demostró con las nuevas tecnologías, y este libro ha podido llegar a los neurocientíficos de la época diciendo cómo en los años 50 ya se postuló esta teoría que ha sido verificada 50 años después. Bueno, y ahora mismo este libro, que aparte de que está presente en todas las bibliotecas de todas las universidades públicas españolas, también se puede descargar de la red y está a disposición de todos los investigadores. Pero entrando un poco también en el segundo libro, en la selección de trabajos del profesor José Mira, en el que hemos participado José Ramón Álvarez y un servidor, también porque fuimos discípulos suyos y hemos participado en la selección de estos trabajos. ¿Cómo es la obra del profesor José Mira y cómo puede influir en las generaciones de futuros investigadores en este campo, justo en la frontera entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana? Pues si hablábamos antes de que Justo Gonzalo fue pionero en su momento en las teorías neurológicas de la distribución del cerebro, el profesor José Mira fue pionero en España en la introducción de la neurocibernética. ¿La cibernética o la neurocibernética? Casi todas las personas que hoy en día trabajan en neurocibernética tuvieron como profesor al profesor Mira, tuvieron como tutor al profesor Mira. Luego realmente lo que se ha hecho es tutorizar o recopilar todos los trabajos desde el año 60 prácticamente, o 70, los primeros trabajos del profesor Mira hasta la actualidad, hasta los últimos que publicó, sus distintas fases de pensamiento, su evolución hasta su pensamiento global. Quizás vosotros que habéis recopilado este libro podéis explicar con más detalle la distribución del mismo. Bueno, básicamente se ha hecho una selección de trabajos un poco orientados a los colaboradores que José Mira tuvo en su trayectoria investigadora y principalmente con las tesis que dirigió, que fueron bastantes a lo largo de toda su carrera. Y de estos colaboradores, se fueron seleccionando los trabajos más significativos que podían tener más relevancia y también, de alguna manera, aquellos otros trabajos iniciales que tienen menos difusión, puesto que fueron realizados en una época en la que no había tanta capacidad de difusión electrónica como hoy en día y que por lo menos habían tenido solamente una publicación, digamos, más limitada y de poco acceso. Entonces, de alguna manera se ha pretendido dar esa accesibilidad a esas publicaciones que ya no están disponibles y no son fácilmente accesibles para que puedan ser utilizadas por otros investigadores en futuras ocasiones. La verdad es que, es una selección de trabajos bastante extensa. Hay trabajos que estaban escritos en máquina de escribir, ni siquiera estaban digitalizados. Y es cierto que muchos trabajos puede ser que tecnológicamente hoy en día tengan poca relevancia, porque claro, la tecnología ha evolucionado mucho. Pero la metodología y el pensamiento del profesor Mira es transversal a todos sus trabajos. Y la verdad es que merece la pena leerlos y reflexionar sobre ellos. El libro está dividido en 3 partes. La primera parte, fundamentalmente, son sus trabajos en la Universidad de Granada. Hay algunos previos de cuando estaba en la Universidad Complutense, pero fundamentalmente cuando desarrolló todo su trabajo con el Grupo de Granada, grupo de alumnos y profesores que luego él se llevó a la Universidad de Santiago de Compostela. Esa es la segunda parte del libro. Y luego una tercera parte de cuando ya el profesor Mira estuvo aquí en Madrid, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y en la que se engloban un poco también los trabajos tanto del profesor Álvarez como los propios míos de nuestras tesis doctorales. El libro está hecho de tal manera que en cada uno de esos 3 apartados hay una serie de escritos de cada uno de los colaboradores, de cada una de las personas que con él hicieron la tesis doctoral, explicando un poco su trabajo y cómo influyó en el contacto con el profesor Mira y fundamentalmente la relevancia que más o menos ha podido tener cada uno de estos trabajos. El libro se va a presentar en la Universidad de Santiago de Compostela probablemente en diciembre del año 2014, el año en curso. Y la verdad es que va a ser un acto emotivo, un acto bonito y espero que la gente de Santiago que esté por allí pues se avisará con tiempo desde el departamento por si alguien quiere asistir al acto. Y si me permites, Félix, a mí me gustaría agradecer públicamente al antiguo rector de la Universidad de Santiago de Compostela, Senén Barro, que es el que
cobijó este proyecto bajo el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Santiago y que se ha involucrado personalmente en la edición de ambos libros y que ha sido uno de los promotores para que esta serie sobre computación natural y artificial José Mira siga evolucionando con el tiempo y cuyo apoyo quería agradecer públicamente. Sí, también, por supuesto, para la edición de los dos libros, también agradecer al Servicio de Publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela, a la cabeza del cual está Juan Luis Blanco, que han hecho un trabajo, la verdad, en los dos libros digno de ver. Pues nada más, desde aquí invitaros a esta celebración y agradecer al profesor Álvarez su presencia aquí y, por supuesto, al profesor José Manuel Ferrández de la Universidad Politécnica de Cartagena su presencia e invitarle en otra ocasión a que comparta con nosotros estos ratitos de radio. Cuando queráis, sabéis que es un placer y es como estar en casa. Os recordamos una vez más que este libro, ya impreso en torno a la obra del catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la UNED, fallecido hace unos años, José Mira, se ha presentado recientemente en la Universidad de Santiago de Compostela. Una obra que se enmarca dentro de las actividades que propone la Red Temática en Tecnologías de Computación Natural Artificial, RTNAC. La de promover la divulgación del conocimiento a través de la obra de grandes investigadores españoles en neurociencia y computación. El primer volumen, Dinámica Cerebral, recoge la obra del médico español Justo González, que desarrolló su investigación sobre el córtex cerebral y ya se ha presentado. Podéis encontrar estas obras en todas las bibliotecas de las universidades públicas españolas y descargarlas igualmente en formato digital. Nos lo han contado los profesores del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED, José Ramón Álvarez, director de este departamento, y Félix de la Paz, secretario del mismo, y el profesor y vicerrector de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo de la Universidad Politécnica de Cartagena, José Manuel Ferrández Vicente. En la página www.innova.uned.es podéis acceder a un resumen de los antecedentes, actividades y objetivos de esta red que, como nos comentaban nuestros contertulios, involucra a 10 grupos de investigación de distintas universidades españolas y cuyo objetivo es promover eventos y fomentar la colaboración entre distintos grupos de investigación de nuestro país en temas referidos a la interrelación entre la computación artificial y la natural. Es una red muy activa que fomenta encuentros entre grupos. De hecho, ha unido a más de 130 investigadores pertenecientes a varios grupos de investigación de universidades y empresas españolas mediante encuentros anuales, cursos de verano y edición de libros. Puntualmente os seguiremos informando sobre la RTNAC y sus actividades.